A ver quién le puede ayudar ahí para que se conecte Gaspar, porque tiene problemas con el micrófono. Porque sí lo veo y él sí me ve, pero no me escucha ni yo lo escucho. Pasa. Gracias, Gerardo. Échale una mano ahí para ver cómo Eso estaba. puede conectarse Claro. al micrófono. Pues ya Fray, estamos. mándeme tacos de birria. ¿Perdón? Mándeme tacos de birria. ¿De borrego o de res? De la que quiera. Bueno, Ya está Gaspar aquí, ya estamos. ¿ya me escuchas, Gaspar? Sí, Fray. Ya. Qué bueno. Bueno, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los ruega por pecadores, nosotros, ahora y en la hora de pecadores, nuestra ahora y muerte. en la hora Amén. de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, ruega por nosotros. a ver, todos digan conmigo, en la vida y en la muerte, En la vida y en la muerte. ampáranos, Gran Señora. Ampáranos, Ampáranos, gran Señora. Gran Señora. Muy Jordi bien. no lo está diciendo, Fray, solo se está riendo. Jordi, ya te vi, ¿eh? No finjas locura. Bueno, ¿Qué tienes, Gerardo? estamos, ¿cómo van ustedes? ¿Hasta cuándo tienen clase allí en la escuela donde van? Hasta el próximo viernes. Este pasado mañana. No, el 18. El 18. Entonces todavía el próximo miércoles 16 daremos clase, pero entonces ya va a ser la última. El 16 miércoles, próximo miércoles, también tenemos clase como hoy. Y luego, ¿cuándo regresan a la escuela? El 8 El de 8 enero. de enero, ¿qué día es? ¿Lunes? Un viernes, creo. El 8 de enero, a ver, vamos a ver. El 8 de enero es viernes. Viernes, Entonces, sí. tendríamos clase con ustedes hasta el 13. Vale. O sea, la próxima clase, el día 16, y luego nos vemos hasta el 16. 16. Miércoles, no, 13. 13. 13 de enero, apúntenlo por favor. El próximo miércoles 16 de diciembre es la última clase. 16. Aquí con nosotros por Zoom. Vale. Apúntenlo para que no se les olvide. Y la siguiente que tendremos será el día 13, miércoles 13 de enero. 13. Otra cosa que quería preguntarles, si alguien sabe, porque Fray Antonio Nofuentes me había pedido que si podían unirse a este grupo de Mariología, algunos estudiantes, compañeros de ustedes que no son siervos de María, pero que están en la misma escuela que ustedes. ¿Alguien sabe algo de eso? Sí, que me habían preguntado dos monjitas, una de las Paulinas y otra de las Hermanas de Jesús y María. Se le había comentado que estaba haciendo un bienio y sí se mostraron interesadas. No he vuelto a estar con ellas por lo de la pandemia, pero a lo largo de la próxima semana o se les enviaré un mensaje incluso hoy preguntándoles qué tal. Se mostraron interesadas en querer hacer, justo por ser online, ¿no? Bueno, si
quieres, podemos unirlas a este grupo que se llama Profesos España. Vale. Pero necesito que me mandes su número de teléfono celular para unirlas a este grupo, de modo que el próximo jueves ya pudieran participar en la clase. Muy bien. Que la próxima clase será un repaso de todo lo que hemos visto. Vale. Y yo espero que en enero, el día 13, comencemos con el tema de el Evangelio de San Juan, María al pie de la cruz. Porque hasta ahora hemos estado viendo solamente el tema así del Evangelio de San Juan, María en las bodas de Caná. Pero Sí. yo espero que ya el próximo miércoles 13 de enero continuemos con el curso también, María en el Evangelio de San Juan, pero veremos solamente el tema de María al pie de la cruz en el capítulo 19 de San Juan. Bueno, vamos a continuar con este tema de las resonancias de lo que dice el capítulo 19 del Éxodo, que encontramos esas resonancias en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Pues como estábamos viendo ahí en el capítulo 19 del Éxodo, es Moisés el que está entre el pueblo y Dios como intercesor. Y entonces ahí lo que podemos comparar, de qué manera en el caso del Evangelio de San Juan, la Virgen María está como intercesora entre los sirvientes de la boda y el propio Jesús. Entonces, ese es un primer tema de la resonancia que San Juan nos ofrece en su Evangelio en el capítulo 2, cuando relata las bodas de Caná, de cómo San Juan quiere que el recuerdo de la entrega de las tablas de la ley por Moisés al pueblo judío al pie del Sinaí, después de haberlas recibido él mismo, Moisés, de manos de Dios en la cima, en lo más alto del cerro de Sinaí, después de estar allá 40 días y 40 noches, baja, desciende de la montaña y al pie de la montaña estaba el campamento de los judíos y ahí les entrega la ley. Y entonces es Moisés el que queda entre Dios y el pueblo judío. Y acá en el Evangelio de San Juan es la Virgen, es María quien está entre Jesucristo y los sirvientes de la boda. Ese es un primer aspecto de la resonancia, es decir, como saben ustedes, la palabra catequesis significa en griego hacer resonar. Pues ese es el método que San Juan nos ofrece en su Evangelio. Él hace resonar las enseñanzas del libro del Éxodo, las hace resonar y las muestra en su Evangelio. Y una primera resonancia es esa, que Moisés está entre Dios y el pueblo judío al pie del Sinaí, y en cambio en el Evangelio de San Juan, la resonancia es que María es la mediadora entre Dios, Jesucristo y los sirvientes de la boda. De modo pues que ella ocupa un lugar de mediadora. La otra resonancia es que en el Sinaí el pueblo judío estaba dispuesto a realizar lo que Dios le estaba pidiendo a través de las tablas de la ley. Y así lo dicen todos: haremos todo cuanto Dios nos pida. Y en el caso del Evangelio de San Juan, pues encontramos que ella misma les dice a los sirvientes: hagan lo que Jesucristo, mi Hijo, les diga. Esa es la segunda resonancia que encontramos entre el capítulo 19
del Éxodo y el capítulo 2 de las bodas de Caná del Evangelio de San Juan. Esa es la segunda resonancia. En la tercera resonancia que encontramos de lo que sucedió al pie del Sinaí y lo que sucedió en Caná, Moisés entrega las tablas de la ley al pueblo, entrega la ley, entrega la palabra de Dios que el propio Moisés ha recibido en la cima del monte. Y acá en las bodas de Caná, el pueblo, o sea, los sirvientes, reciben el vino, perdón, reciben el vino que ha sido transformado a partir de las 6 jarras o tinajas de piedra que usaban los judíos para sus abluciones, para su purificación. Reciben los sirvientes, reciben el vino que, como ya hemos dicho, es el símbolo de la palabra de Jesús, porque cuando el mayordomo de la fiesta le dice al novio de la boda que hasta ese momento el novio había reservado el vino mejor y que los participantes a la boda ya habían bebido un vino de poca calidad, pues ahí San Juan la intención que tiene es de dar a entender que durante el Antiguo Testamento la revelación de Dios al pueblo judío significó ese vino de poca calidad, pero que cuando viene Jesucristo en las bodas de Caná hace ese milagro de transformar el agua en vino, y por la calidad y por la cantidad de vino que ofrece Jesucristo a los sirvientes, a las bodas del novio, podemos deducir que San Juan, el autor del Evangelio, se refiere a la cantidad y a la cualidad, a la calidad de la revelación, porque no es lo mismo que Dios se revele a través de los profetas, que Dios se revele a través de su propio Hijo. De modo pues que esa es la tercera resonancia que encontramos del libro del Éxodo en el texto de las bodas de Caná del Evangelio de San Juan. Esa tercera resonancia tiene que ver con la calidad y con la cantidad del vino que Jesús transforma, les ofrece a los sirvientes, al mayordomo, al novio, a los participantes en la boda. De modo pues que como nueva ley, la palabra de Dios que San Juan nos va a relatar en su evangelio, estamos hablando de que Cristo en las bodas de Caná entrega a los sirvientes de la boda la nueva ley, que es su palabra, su evangelio, la calidad y la cantidad de la revelación que Dios quiere transmitirnos al pueblo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la tercera resonancia. Y la cuarta resonancia, que tal vez no hemos hecho demasiado énfasis en ella, es que en el Evangelio de San Juan, Jesús se refiere a su madre con el título de mujer. No le dice mamá, no le dice María, sino que cuando responde esas palabras enigmáticas, ¿qué tenemos que ver tú y yo en que le falten a los novios, les falta el vino? Mujer. Ahí está la forma en la que Jesús se refiere a María, a su madre. No le dice mamá, no le dice María, sino que le dice mujer. Esa es la cuarta resonancia que encontramos en el Evangelio de San Juan respecto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes del Antiguo Testamento en donde el pueblo judío es denominado con el título de mujer o de esposa o a veces de prostituta, pero siempre
la figura del pueblo judío en algunas profecías del Antiguo Testamento se presenta con esa calidad de ser la mujer. Y entonces acá en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se refiere a su madre con el título de mujer, está también Jesucristo poniendo a su mamá como parte del pueblo judío, puesto que en el Antiguo Testamento los profetas le llamaban al pueblo judío mujer, esposa o prostituta, que era beneficiada por Dios. De modo pues que esa es la cuarta resonancia que encontramos del Antiguo Testamento en el Evangelio de San Juan. De modo pues que nos lleva esta cuarta resonancia a encontrar una identificación entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la madre de Jesús. Vean ustedes cómo aquí San Juan, pues al decirle, al poner en la boca de Jesús la palabra mujer, se está refiriendo a esa tradición del Antiguo Testamento en la que los profetas llamaban al pueblo judío con el título de mujer, de esposa o de prostituta o de novia, como es el caso, por ejemplo, del Cantar de los Cantares, en donde encontramos que pues el novio va a la casa de la novia a buscarla porque quiere pues estrechar su amor, quiere manifestarle sus versos, quiere cantarle, quiere decirle cosas hermosas al oído. Y entonces ese relato del amor del novio por la novia en el Cantar de los Cantares es del Antiguo Testamento la figura más explícita, más elaborada de la relación que Dios quiere establecer con su pueblo en una relación personificada en una pareja humana de un hombre y una mujer que se aman, que se buscan, que se dicen versos, que se procuran mutuamente el bien, el amor, el cariño. Entonces, pues, San Juan pone en boca de María esa profesión de fe que al pie del Sinaí, en el libro del Éxodo, el autor sagrado de ese libro puso en la boca del pueblo judío. Sí, haremos todo cuanto Dios nos pida. Y acá en el texto de San Juan es la Virgen la que dice, hagan lo que Él les diga. De modo pues que este término que utiliza San Juan y que pone en boca de Jesús cuando se refiere a ella, ¿qué tenemos que ver tú y yo en esto, mujer? Jesús ve en su madre la personificación del pueblo de Israel que ha llegado a la plenitud de los tiempos. Por eso le llama mujer en ese párrafo, en ese versículo, decíamos que es el 5 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5, es donde encontramos que Jesús se refiere a María con el título de mujer. De modo pues que este tema de la mujer es la versión que utiliza San Lucas para referirse a lo que en el Antiguo Testamento se proponía como la hija de Sión. María es la hija de Sión en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento los profetas llamaban a la ciudad de Jerusalén la hija de Sión. ¿Por qué se llama Sión? ¿Alguien sabe qué cosa es Sión? Nelson, Sabinus, Sión, ¿qué cosa es Sión? Sión se refería a una fortaleza. Tengo una vaga idea de una fortaleza de Jebuseo que representaba a Jerusalén también. Exacto. Sión
es digamos, el macizo rocoso. Es una Sí. pequeña elevación, una montañita, una colina, Sí. un pequeño montecito, en donde los jebuseos habían Eso. construido una fortaleza. Los Ujú. jebuseos era la tribu que vivía en esa zona cuando los judíos llegaron a la tierra prometida y fueron introducidos por Josué, que venían procedentes de Egipto después de haber pasado 400 años en Egipto y después de haber pasado 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, y entran y allí los judíos, el pueblo judío recién llegado, tiene que derrotar, tiene que apoderarse del territorio, tiene que hacer la guerra contra esas tribus que habitaban la tierra prometida. Entonces, una de las tribus que habitaba esa región, ese territorio, pues eran los jebuseos, que estaban al sur, cerca del Mar Muerto, y entonces allí los jebuseos habían construido la fortaleza que después se llamó Jerusalén. Y entonces esa montañita, el cerro, la pequeña elevación donde fue construida esa fortaleza, era el nombre de Sión. Sión es propiamente el nombre de la montaña, de la tierra, de la elevación, de la roca, en donde se construyó por los jebuseos esa fortaleza para defender su territorio. Pero que después llegan los judíos y atacan a los jebuseos, los derrotan y toman posesión de ese territorio que correspondía a Judá. El centro del territorio de Judá está en la montaña de Sión, donde los jebuseos hacia el 1200 antes de Cristo habían construido esa pequeña fortaleza sobre una montaña de roca. Y cuando llegan los judíos, pues conquistan el territorio, y propiamente hacia el año 800 es cuando David traslada el santuario de donde había estado durante 250 años en Garizim, en la parte norteña, y David hace un baile, una danza para trasladar el arca de la alianza de esa montaña de Garizim al templo provisional que había construido el propio David en esa colina, en esa montañita de piedra que se llamaba Jerusalén. Ese relato está en el libro de los Reyes, cuando David danza, hace la procesión y traslada los objetos sagrados que llevaba el arca de la alianza, la traslada desde Garizim, en el norte del país, hacia Jerusalén, en el sur del país. Y luego cuando muere David, pues su hijo Salomón se encarga de reestructurar el templo, y es entonces cuando Dios le da a Salomón las indicaciones para que fortalezca, para que reconstruya, para que haga el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Esto es lo que encontramos acerca de la montaña de Sión. Toda esa historia es una historia apasionante, porque cuando llegan los judíos de Egipto, después de haber pasado 40 años en el desierto, llegan y se establecen en la tierra prometida, atraviesan el río Jordán, y al atravesar el río Jordán, Josué decide construir un altar con 12 piedras, ya del lado de la tierra prometida, y ahí Josué eleva ese altar de 12 piedras por las 12 tribus de Israel, para darle gracias a Dios de que habían llegado a la tierra prometida. Y luego viene la conquista de esa primera ciudad que conquistaron, Jericó, que la hicieron que cayeran sus murallas a golpe de trompeta. Y pues también ese relato es un relato en donde Dios favorece al pueblo judío para que tome posesión de la tierra
que Dios le había prometido al padre Abraham. Y luego transcurren esos 100 años de gobierno de los jueces. Digamos que Josué es el primero de los jueces hasta Saúl. Saúl, que como primer rey es ungido por el profeta Natán, y entonces comienza la época de los reyes. Los reyes, de los cuales el primero es Saúl, luego sigue David, luego sigue Salomón, luego el hijo de Salomón, y ya con el segundo hijo de Salomón se divide el reino en dos partes hacia el siglo VII antes de Cristo. Toda esta historia tiene que ver pues con la denominación de que Sión es la ciudad de Jerusalén. Por eso también aquí encontramos la resonancia de que María es la nueva hija de Sión, porque el propio Jesús le dice a María: mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo en esto? De modo pues que al aplicar San Lucas y San Juan en su evangelio el título de mujer a la Virgen Santísima, están aplicando el tema Midrash, porque ya en el Antiguo Testamento se usaba decirle al pueblo judío mujer. Es un Midrash, es decir, es una enseñanza del Antiguo Testamento que tanto San Lucas como San Juan aplican en el Nuevo Testamento al referirse a María como mujer, retomando Juan y Lucas esa palabra, ese término de lo que los profetas habían revelado en el Antiguo Testamento, de que el pueblo judío era la mujer a la que Dios había elegido como esposa. De modo que este título de mujer es otra resonancia que encontramos del Antiguo Testamento en el párrafo que estamos estudiando del capítulo 2, verso 5 del Evangelio de San Juan. Podemos decir que el título de San Juan, de mujer, relaciona al pueblo judío con Dios, relaciona a la Virgen Santísima con Dios y lo relaciona como representantes del pueblo, porque en el Antiguo Testamento es Moisés el que se dirige al pueblo y el pueblo responde: sí haremos lo que nos ha mandado el Señor. Y los profetas que llaman mujer al pueblo, y acá en el Evangelio de San Juan pone en la boca de Jesús la palabra mujer para referirse a su madre, y entonces esta enseñanza de el título de mujer es algo que ocurre en el Antiguo Testamento y que como Midrash lo utiliza San Juan y lo utiliza San Lucas. Esto también ha sido motivo de reflexión en el texto del Papa Pablo VI, que se llama Marialis Cultus. Ahí en el número 57 del documento de la Marialis Cultus, publicado por Pablo VI en 1967, dice lo siguiente: al final del texto de la Marialis Cultus, Pablo VI dice que en nuestra exhortación apostólica Marialis Cultus sea un sello el que pruebe el valor de la devoción a la Virgen, el valor que tiene esa devoción para conducir a los hombres a Cristo. Con las palabras mismas que ella dirigió a los siervos de la boda: hagan lo que Él les diga. Juan capítulo 2, verso 5. Que son palabras que en apariencia se limitan al deseo de poner remedio a la incómoda situación en el banquete porque ya se les había acabado el vino.
pero que mirándolo desde la perspectiva de lo que tuvo por intención San Juan Evangelista al escribir su cuarto evangelio, esas palabras de la Virgen, hagan lo que Él les diga, son una resonancia de la fórmula que usó el pueblo judío para ratificar la alianza del Sinaí. Esa alianza del Sinaí, como dijimos, está contemplada en el libro del Éxodo, capítulo 19, verso 8, pero también está esa fórmula de la alianza en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, verso 27. Les voy a pedir que hagan una comparación entre esos dos textos, Éxodo 19, 8 y Deuteronomio, capítulo 5, verso 27. De modo pues que la invitación que la Virgen Santísima hace a los sirvientes de la boda es también el testamento de María. También se le llama el testamento de la Virgen porque después de esas palabras que dice en las bodas de Caná, en ninguno de los evangelios se encuentran otras palabras que haya dicho la Virgen. De modo pues que al considerar que son las últimas palabras que dice María, cuando su hijo Jesucristo comienza la predicación, ya cuando él tenía 33 años de edad, o 30, y seguramente ella pues tendría, pues ¿cuántos son? 30 más 15, 45. La Virgen tendría 45 años o aproximadamente por ahí. Ella es representada como protagonista de esas palabras en el Evangelio de San Juan, y por ello decimos que esas palabras constituyen el testamento de la Virgen María, porque después en ninguno de los 4 evangelistas la Virgen María vuelve a decir algunas palabras. Entonces, pues es el testamento espiritual que encontramos de María en el Evangelio de San Juan, porque ella ya no va a volver a hablar después de esas palabras, pero con esas palabras nos ha dicho lo esencial: hagan lo que mi hijo les diga. Es lo esencial del mensaje de la Virgen como intercesora, como participante en el Evangelio de su Hijo, y en cuanto madre de Jesús, en cuanto madre de la Iglesia. Ella intercede por nosotros que somos hijos de la Iglesia y que a través de esas palabras que nos abren el corazón para escuchar la palabra de Jesús, hagan lo que Él les diga, es la forma en la que la Virgen Santísima nos invita a que consideremos las palabras de Jesús como palabras de vida eterna. Hoy en día nosotros, los creyentes en Jesús, somos los sirvientes de la boda. ¿Y qué debemos hacer para aceptar en nuestra vida esa invitación de la Virgen? Hagan lo que Él les diga. Y con esto concluimos el tema del capítulo 2 del Evangelio de San Juan acerca de las resonancias que encontramos de este texto, del capítulo 2, versos del 1 al 12, las bodas de Caná en el Evangelio de San Juan, en relación con el capítulo 19 del libro del Éxodo. Bueno, pues si tuvieran alguna pregunta, tenemos todavía un minuto. Sí, Fray, pero vaya, no es como relacionado a la clase, sino si nos pudiera, al menos a Jordi, a Gaspar y a mí, mandar todos los documentos o el archivo que les ha enviado de clases anteriores. Con todo gusto se los mando esta misma tarde. Base. Esta misma tarde Okay. se los envío a su correo electrónico. Ok, sí, solo sería eso. Gracias, Fray. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y los acompañe todos los días de su vida. Amén. El miércoles próximo nos Amén. vemos, la última clase. Muy Muy bien, bien. Fray, que esté bien. Saludos a la comunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.